Hablando de los resultados de esta encuesta presentada ayer por Apoyo. Pero ahora vamos a otro tema. Hace pocos días estuvo aquí, después de la segunda vuelta, la congresista virtualmente electa Marta Chávez. Y yo le hice algunas preguntas específicas sobre derechos humanos y los cambios que tendría que hacer la candidatura de Keiko Fujimori para acercarse a un sector de la población que ve con temor su posición ante estos temas. Marta Chávez fue muy clara y dijo: nada de maquillajes. Marta Chávez ha sido desautorizada como vocera. ¿Qué pasa con Keiko Fujimori? ¿Está yendo hacia la izquierda o es puro maquillaje? David Gómez Fernandini se los cuenta en la siguiente nota. La nueva estrategia de campaña de la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, se estrenó anoche, muy oportunamente al final de la Semana Santa. Si bien en las últimas semanas se ha esforzado por marcar distancia con el gobierno de su padre, anoche la candidata hizo algunas reflexiones sobre el tema, llegando incluso a pedir perdón por la corrupción y el crimen del régimen fujimorista que gobernó al país en la década de los 90. Soy consciente que represento al fujimorismo y como tal tengo que reconocer y también pedir perdón a la población por estos errores y comprometerme a que nunca más estos errores ni delitos se van a volver a cometer. Pese a que la candidata fujimorista defendió al gobierno de su padre a capa y espada y en todos los idiomas, yo soy hija del presidente que nos trajo la paz, el crecimiento, que trabajó para que el Perú se reinserte en la comunidad financiera internacional. Hoy el Perú está como está gracias a Alberto Fujimori. Majority of this country believe that Alberto Fujimori was the best president in this country. I have said previously before that I believe my father is innocent and the president of the country has the power to pardon innocent people. Por primera vez Keiko Fujimori no solo pidió perdón, sino que habló de delitos. No soy responsable directo, pero represento un grupo político que permitió que se cometan este tipo de delitos. Por lo tanto, mi compromiso para con el pueblo peruano es que este tipo de errores, excesos y delitos no se vuelvan a cometer. No obstante, a pesar del autogolpe de Estado de 1992 y al cierre del Congreso, a la compra de medios de comunicación y congresistas y a las violaciones de derechos humanos durante el gobierno fujimorista, la hija del chino negó que su padre haya sido un dictador. No fue una dictadura como algunas personas indican, porque él fue elegido por el pueblo, pero fue autoritario. Por primera vez admitió también que el autogolpe de 1992 no fue indispensable como venía sosteniendo, sino que fue un exceso que pudo haberse evitado. ¿Por qué creo que fue autoritario? Porque no se respetaron las formas, porque fue un gobierno demasiado pragmático, que no tuvo, por ejemplo, con referencia al 5 de abril, yo considero que fue excepcional, irrepetible, creo que fue un exceso. Me quedan las dudas si es que no se agotaron todas las formas democráticas para evitar esa medida. Incluso la candidata fujimorista pidió perdón por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, aunque afirmó que fueron cometidas a espaldas de su padre, quien purga una condena de 25 años de cárcel por esos crímenes de lesa humanidad. Esos son delitos que cometieron miembros de las Fuerzas Armadas. Creo que el gobierno de Alberto Fujimori debió ser más celero y debió castigarse inmediatamente. Y por esas razones, sí, también pido las disculpas. El tema de los derechos humanos siempre ha sido uno de los asuntos más espinosos para el fujimorismo. El ahora candidato a la vicepresidencia de Fuerza 2011, Rafael Rey, intentó beneficiar como ministro de Defensa el año pasado a los militares del régimen de Alberto Fujimori que se encuentran en prisión por delitos de lesa humanidad. El único que aprobaba la elaboración de estos decretos y aprobaba finalmente qué es lo que iba y qué es lo que no iba era yo. El polémico decreto 1097 fue derogado luego que el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa renunciara a la presidencia del Museo de la Memoria.
Pero Rafael Rey, como candidato a la vicepresidencia de Keiko, insiste con elaborar una norma similar a la que se acogerían violadores de derechos humanos como los miembros del Grupo Colina. Ya se derogó el decreto, pueden tirarlo al tacho, pero lo que contenía el decreto, la justicia para con los militares que nos defienden, y que es de autoría o no, es lo de menos. Se puede redactar otra cosa y espero que el Congreso lo apruebe. Ahora Keiko asegura que un eventual gobierno fujimorista no liberará a ningún militar o policía preso por atentar contra los derechos humanos durante la guerra contra el terrorismo. Durante mi gobierno se va a respetar los derechos humanos y si estuviesen algunos delitos, pues se sancionará drásticamente e inmediatamente. ¿No se liberará militares vinculados a violaciones de derechos humanos? No. También es conocido el rechazo del fujimorismo a las conclusiones de la Comisión de la Verdad y a todo lo que represente un símbolo de reconciliación entre peruanos tras los años de guerra interna contra el terrorismo. El monumento El Ojo que Llora fue atacado con pintura naranja en el 2007 y una ceremonia en el mismo lugar fue interrumpida por una violenta manifestación de fujimoristas un año más tarde. Un grupo de fujimoristas irrumpió de forma violenta en la ceremonia que se estaba realizando frente al monumento El Ojo que Llora en el Campo de Marte. Pese a haberlo criticado en el pasado, Keiko Fujimori aseguró que un eventual gobierno suyo respetará dicho monumento y que incluso apoyará la construcción del Museo de la Memoria. Es un contrato, un convenio del Estado y como tal respetaré. Y de ser elegida presidenta, pues se construirá el Museo de la Memoria con mi apoyo. Pero la violencia de las huestes fujimoristas contra El Ojo que Llora fue respaldada siempre por la ahora congresista electa Marta Chávez, quien como muchos fujimoristas se opone con dureza al Museo de la Memoria. El tema de derechos humanos, por ejemplo, es un tema, yo decía, hoy día tendría que ir Keiko a hacer una romería al Ojo que Llora, acompañada de usted, por ejemplo. ¿Por ejemplo? No, yo no iría jamás, porque a un sitio donde se juntan víctimas con victimarios, yo no iría. Y es más, si yo tuviera un pariente ahí, sacaría el nombre de mi pariente. Es una afrenta. Pero Keiko desautorizó a Chávez para opinar en nombre del partido. Ella tiene a veces opiniones bastante, no es un error poner bastante radicales. Tan agresivo. Ahora, lo que hemos hecho es elegir una serie de voceros en las que no está incluida la doctora Marta. Ella habla a título personal, ella no es vocera de Fuerza 2011. Sin embargo, hoy la congresista reelecta María Luisa Cuculiza rechazó el apoyo de Keiko al Museo de la Memoria. No estoy de acuerdo con Keiko y acá no estoy de acuerdo con ella. Entonces, ¿de qué memoria se habla cuando recientemente pues se matan policías, se matan militares y se siguen matando? ¿No? Entonces hay noticias en los periódicos que uno lo estremece por la manera como es la situación de este señor Alipio. Entonces, eso hay que recordarlo, pero como ya le dije anteriormente, no hay que olvidarse, pero sí hay que perdonar, pero sin necesidad de ningún museo de la memoria. El propio fujimorismo ha reaccionado con sorpresa frente a las últimas declaraciones de Keiko Fujimori, pidiendo perdón por los delitos del gobierno de su padre, afirmando que respetará los derechos humanos, que no liberará a militares en la cárcel por crímenes de lesa humanidad y que apoyará la construcción del Museo de la Memoria. Un cambio de estrategia con el que aparentemente intentará convencer al electorado de su respeto a la democracia y a los derechos humanos, esforzándose por dejar en claro que ella no es su padre. Como dicen los que intentan descalificar a todo aquel que defienda los derechos humanos, bueno, ahora Keiko es caviar. Vamos a una pausa y volvemos.